Continuando con los procesos de reducción del riesgo en el POT, pasamos a una intervención prospectiva. Ya vimos la parte de conocimiento del riesgo, ahora vamos a empezar las intervenciones prospectivas. Tenemos entonces que los municipios deben reclasificar el tipo del suelo y ajustar perímetros cuando se definen áreas de riesgo no mitigable, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: contemplar los resultados de los estudios de detalle sobre las áreas definidas como de riesgo para determinar la nueva clasificación del uso, elaborar cartografías sobre suelo reclasificado por riesgo presente, articular las áreas reclasificadas al modelo de ordenamiento del municipio, establecer regulación urbanística complementaria al respecto. La reclasificación del tipo del suelo puede implicar la necesidad de adelantar una nueva revisión del POT, aplicable en los casos en que se modifiquen perímetros urbanos y de expansión y se destinen a suelos de protección. De la misma forma, se deben implementar medidas de regulación urbanística que posibiliten, restrinjan o condicionen el aprovechamiento urbanístico en respuesta a las conclusiones de los estudios de detalle, teniendo en cuenta, primero, determinar el tratamiento urbanístico específico aplicable en las áreas de riesgo, delimitando sus sectores; segundo, estableciendo los valores de densidades máximas admitidas para las áreas de riesgo; tercero, definiendo los índices de edificabilidad máximos admitidos para las áreas de riesgo; cuarto, la definición de los índices de ocupación máximos admitidos para las áreas de riesgo; quinto, condicionar, restringir o prohibir el aprovechamiento urbanístico de las áreas definidas a la ejecución de las medidas de reducción de riesgo. La adopción de suelos de protección se hace para áreas definidas como riesgo no mitigable, considerando, primero, reclasificar como uso del suelo de protección las áreas de condición de amenaza y o riesgo alto que presenten recurrencia histórica de eventos; definir áreas del municipio que por imposibilidades técnicas, económicas, urbanísticas o sociales no puedan ser objeto de mitigación para la ubicación de asentamientos humanos y las cuales deban ser clasificadas como suelo de protección, restringiendo así su urbanización; definir condiciones para la modificación del modelo del territorio, la clasificación del suelo del territorio y la definición de áreas de reserva para sistemas estructurantes en virtud de análisis específico del riesgo; y cuarto, determinar y delimitar en la cartografía las áreas de uso de las áreas de suelo de protección por amenaza o por riesgo no mitigable. Los municipios también deben prohibir la ocupación y desarrollo de áreas que se definan como de riesgo no mitigable. Para esto deben establecer áreas en condición de amenaza y o riesgo donde se recomienda restringir o prohibir su desarrollo; establecer medidas de restricción o prohibición del desarrollo urbanístico para áreas en condición de amenaza o riesgo; determinar y delimitar en la cartografía las áreas con restricción o prohibición al desarrollo por condición de amenaza o con condición de riesgo presente. A partir de los resultados de los estudios de detalle, para áreas con condición de riesgo, restringir o prohibir el desarrollo de estas áreas. Finalmente, definir acciones para reubicar asentamientos, infraestructuras, equipamientos localizados en estas áreas. Proyectar medidas de mitigación y obras de intervención correctiva debe hacerse para controlar la amenaza y reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos a partir de
Primero, establecer el nivel de mitigabilidad que pueda atender el municipio a partir de un estudio de su capacidad administrativa, financiera y técnica para adelantar las obras de mitigación que permitan reducir el riesgo. Segundo, condicionar el desarrollo urbanístico y la expedición de licencias de urbanización al adelanto de obras de mitigación para reducir la vulnerabilidad y o riesgo bajo o medio. También se incluye proyectar las obras de mitigación como intervención correctiva, las obras físicas, para reducir la exposición, vulnerabilidad o riesgo tanto del suelo urbano como rural. Finalmente, delimitar las áreas de reserva para la localización de obras de intervención correctiva para la mitigación del riesgo, formuladas en el programa de ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial. Se deben definir los instrumentos de gestión del suelo para áreas de riesgo mitigable y no mitigable, para garantizar su intervención o su destinación como suelo de protección, considerando aprobación de instrumentos de planeamiento de escala intermedia, como planes parciales, unidades de planeamiento, etc., respetando la zonificación de áreas con condición de amenaza o de áreas de riesgo. Ejecución de recomendaciones y acciones correctivas a cargo del municipio o distrito o del urbanizador o desarrollador privado de las áreas con riesgo mitigable según los estudios de detalle. Gestionar la adquisición de las áreas que según los estudios de detalle corresponden a suelo con condición de riesgo no mitigable que pasan a ser suelo de protección. La entrega a la autoridad ambiental de los predios con riesgo no mitigable que se adquirieron y que forman parte del suelo de protección. La elaboración de las correcciones cartográficas a que haya lugar para incorporar los resultados de los estudios de detalle. Determinar las áreas receptoras del reasentamiento. Los municipios deben articular en lo programático y financiero los proyectos del POT con los planes municipales de desarrollo y el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta la articulación de acuerdo con los diferentes escenarios de riesgo del municipio, incorporando acciones de conocimiento y reducción del riesgo, así como subprocesos de preparación para la respuesta y la recuperación. También asignando recursos y establecer programas y proyectos que implementen las políticas, objetivos y estrategias formulados en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio. Adicionalmente, con la definición de esquemas de financiación de programas y proyectos, buscando la cofinanciación de varias fuentes de presupuesto, como el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, las tasas y contribuciones municipales distritales, las regalías, la cofinanciación nacional, departamental o privada, con esquemas asociativos. Para estructurar planes, programas y proyectos de reasentamiento se debe tener en cuenta realizar el inventario de asentamientos en áreas de alto riesgo en el municipio, formular y ejecutar proyectos de reasentamiento para población en alto riesgo no mitigable, establecer áreas del territorio destinadas a conformar la reserva de tierras para los reasentamientos. Contemplar en el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal programas o subprogramas que destinen recursos para proyectos de reasentamientos. Desalojar a la población de las áreas de riesgo no mitigable en suelo rural urbano y realizar su asentamiento en suelo rural urbano para evitar la segregación socioespacial. Realizar la validación previa para la adquisición de los predios donde se desarrollen los proyectos de reasentamiento.
Esto último incluye que estos predios estén incluidos en la estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social o de interés prioritario en el POT. Contar con conceptos donde se certifique que el predio no está en condición de amenaza media o alta, teniendo previamente el estudio técnico soporte, y también una certificación que sustente en qué forma se prestarán los servicios públicos domiciliarios. El control urbano se hace a partir de la elaboración de la normativa específica y procedimientos para el control urbanístico respectivo. También determinando medidas de seguimiento a la ocupación y a la edificación de áreas de riesgo en suelo urbano y rural. Se tienen en cuenta también establecer mecanismos de control urbanístico específico aplicable a las áreas de amenaza o riesgo en suelo urbano y rural. Esto se hace entonces teniendo en cuenta las infracciones urbanísticas y una serie de sanciones y multas que se pueden aplicar para realizar este control. Las temáticas clave que debe integrar el municipio para ordenar su territorio son las que están relacionadas con los temas ambientales, territoriales, económico-productivas, sociales, culturales y estas se subdividen a su vez en temas de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, de gestión del recurso hídrico, de gestión del riesgo, de vivienda y gestión del suelo, de infraestructura, de sectores productivos, patrimonio y cultura, territorios colectivos, entre otros. Para incorporar estos temas en el municipio se debe desarrollar una serie de instrumentos de planificación. Como hemos venido mirando hasta el momento, algunos ejemplos son el plan de ordenamiento territorial, el plan municipal de gestión del riesgo, los planes para manejo de cuencas, etc. Aquí podemos ver las líneas de políticas e instrumentos que un municipio debe tener en cuenta para ordenar su territorio y planificar su territorio desde un ejercicio que plantea la articulación del territorio local con un entorno que involucre actores de orden regional que a su vez deben seguir directrices del orden nacional. Veamos, por ejemplo, a nivel de la región, tenemos las corporaciones autónomas regionales que tienen a su vez unos lineamientos de ordenamiento, ¿sí? Y que estos a su vez tienen unos instrumentos de ordenación y gestión ambiental, que son los lineamientos ambientales, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Por otro lado, a nivel departamental tenemos a la corporación y al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales tienen como instrumentos de planeación territorial el Plan de Ordenamiento Departamental y el Plan Departamental de Gestión del Riesgo. Ellos tienen a su vez planes territoriales de adaptación a cambio climático, Plan de Gestión Ambiental Regional y como instrumento de desarrollo económico tienen un Plan de Desarrollo Departamental. Finalmente, el municipio, a través de la alcaldía y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, tienen como instrumentos de planeación territorial los planes de ordenamiento y los planes municipales de gestión del riesgo de desastres. Además, tienen el instrumento de desarrollo económico, que es el Plan de Desarrollo Municipal. El ejercicio de articulación se concreta a nivel municipal en dos instrumentos, el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo. Este último es el instrumento de planeación de desarrollo económico, social y de obras públicas con horizonte de inversión a 4 años. Aquí podemos ver entonces que tenemos el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la Estrategia Municipal para Respuesta a la Emergencia,
los planes sectoriales de servicios públicos, tenemos el plan de ordenamiento y manejo ambiental de cuencas hidrográficas, los planes de gestión integral de residuos sólidos, entre otros. Y luego esos pues deben llegar al plan de ordenamiento territorial y al plan de desarrollo municipal. Por otra parte, para incorporar los aspectos ambientales en el plan de ordenamiento territorial, se proponen que el municipio tenga en cuenta primero si está integrando las determinantes ambientales que emite la Corporación Autónoma Regional o Autoridad Ambiental que tiene influencia sobre este municipio. Luego debe revisar si hay un plan de ordenamiento y manejo ambiental de cuencas hidrográficas en su entorno. También debe analizar si en el municipio hay una parte que sea un parque nacional o si es una reserva forestal o si esa parte es un distrito de manejo integrado. Y el PUT debe incluir medidas especiales para estos planes de manejo especial de esas áreas que estén en su jurisdicción. Asimismo, pues para la revisión de los planes de ordenamiento de manejo de cuencas hidrográficas, los PONCA, hay varios momentos en que tienen incluidos la gestión del riesgo de desastres y que debe pues estar articulado también con el plan de ordenamiento territorial. Tenemos la primera fase, que es la fase de aprestamiento, donde se hace toda la recopilación de información de estudios de la zona de la cuenca, de información, de datos. Y aquí, dentro de los objetivos, está el análisis situacional de la gestión del riesgo. Se debe hacer pues una revisión de los desastres históricos, de cómo están las instituciones, de los estudios que se tienen, etcétera. Luego sigue una fase de diagnóstico. Aquí se hacen los diferentes estudios relacionados con todos los componentes de la cuenca, como la parte física, hidrológica, hídrica, socioeconómica, climática, también en el tema biótico, ecosistémico, pues por mencionar unos ejemplos. En esta fase entonces se hace una identificación y evaluación de amenazas, un análisis de vulnerabilidad y de escenarios de riesgo que se incluyen en este diagnóstico. Después se pasa a una fase de prospectiva y zonificación ambiental, en la cual pues se reúnen diferentes variables que pueden afectar la ocupación y la destinación de áreas de protección ambiental. Y en esta fase se incluyen las zonas de amenaza alta como condicionante del uso, que aunque no son de tipo jurídico, pues que obliguen a los territorios a que sean zonas de protección, pues sí dan una idea importante de lo que se debe tener en cuenta en la zonificación ambiental. Finalmente sigue la fase de formulación del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca, donde se debe definir en particular una estrategia, programas y proyectos relacionados con la gestión del riesgo. Luego sigue pues la fase de implementación y de seguimiento. Es muy importante mencionar que en estos planes de ordenamiento y manejo de cuencas se considera la creación de un consejo de cuenca que está conformado por diferentes actores de instituciones y representantes de la sociedad civil y que son los encargados de acompañar los procesos que siguen de implementación, revisión, control, monitoreo para que se aplique realmente este plan.